Buenas tardes. Nosotras somos el equipo número 8, conformado por Laisla, María José, Tatiana, Evelyn y yo, Esther. Vamos a presentar el tema de formas de pago internacional. Para dar comienzo a esto, iniciaremos con el tema de los cheques. Y bueno, iniciamos con un cheque. El cheque es un documento firmado por el propietario que posee una cuenta bancaria y con este habilita al que lo recibe disponer de una cantidad determinada, reflejada en el documento con cifra y letra, para así poder ser cobrado sin la necesidad que esté el dueño presente. Bien, ¿para quién puede generar un cheque? Esto solo puede ser expedido por personas que tienen fondos suficientes y a su vez sea autorizado por la institución para liberar cheques a su cargo. Para esto, si es autorizado por la institución, se le otorga esqueletos especiales para que el librado pueda expedir cheques ya sea por pago o otros asuntos. Ahora veremos los sujetos involucrados en la expedición de cheques que estaremos escuchando regularmente en estos temas, en este tema de cheques. Primero tenemos al librador, que este es la persona física o jurídica que está obligada a pagar la cantidad que se marca con letra y número en el cheque. El siguiente es el librado, que es la entidad bancaria que paga el importe que está reflejado en el cheque. Y por último tenemos al beneficiario, o también llamado tenedor o tomador, que es la persona que posee el cheque, por lo mismo tiene el derecho a cobrarlo. Ahora veremos los elementos legales de un cheque. Estos son 6 que son marcados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 176. Primero, tiene que tener la mención en alguna parte del documento de que es un cheque. Como segundo, tenemos la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero en letra y número. El número 3 tiene que tener el nombre del librado, que como se mencionó anteriormente, es la persona que está comprometida a pagar. Y cuarto, tenemos que es el lugar de pago. 5, el lugar y la fecha en que se expide. Y por último, 6, la firma del librador. Aquí tenemos el diagrama de cheque que muestra todas las partes en específico del cheque, como dónde se tiene que poner la fecha, el beneficiario, el creador, en la línea de firma, los números de cuenta, el número de ruta y la cantidad escrita. Todo esto viene como para identificar cada espacio del cheque. Ahora veremos los tipos de cheque que se puede presentar en dos maneras. Están los negociables y los no negociables. Primero, los negociables, que son aquellos que pueden endosarse. Esto significa que el beneficiario firma en la parte posterior del documento y esto se puede hacer tantas veces como pues sea necesario. En ese tipo de cheques, el beneficiario tiene opción para cobrarlo, ya sea depositándolos en una cuenta bancaria o directamente ir a cobrarlos y recibir en efectivo. En cambio, los no negociables solo pueden ser cobrados en una institución determinada por el librador. Estos no son disponibles a endosarse. Tenemos las formas especiales de los cheques. Tenemos 8 tipos. Primero está al portador. Esto es cuando dando a entender que la persona que tiene el cheque en su poder tiene el derecho a cobrarlo, no importa que él no sea el destinatario del cheque. Y después tenemos a la orden, que es el que es endosable a una tercera persona para que pueda cobrarlo. El beneficiario tiene que realizar una declaración escrita con su firma al reverso del documento para que el librado vea la autenticidad de los deseos del librador y la tercera persona pueda cobrarlo sin ningún inconveniente. El de caja, solo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias. Estos tienen las características de no ser negociable para que no puedan ser como cobrados en otra institución que no sea la que ya está definida. El siguiente es el cruzado. Aquí si se desea que el cheque no sea cobrado en efectivo en la caja del banco, sino que sea depositado en otra cuenta, el librador tiene que trazar en el cheque
dos líneas paralelas en forma transversal y en caso de ser más específico, en el centro de estas líneas se escribe el nombre de la cuenta que se desea que se haga la transferencia de dinero. Ahora hablaremos del cheque bancario como forma de pago internacional. Esto se refiere al cheque emitido por una entidad bancaria de un país a petición de un importador de ese mismo país para él o para otra persona de otra entidad bancaria, comúnmente ubicada en un país diferente. Aquí hay dos tipos de cheques que son el cheque bancario directo, que es el librado siendo el propio banco a una de sus sucursales, y el cheque bancario indirecto, que es el librado, es otro banco. Recordemos que el librado se refiere a la entidad financiera que tiene como la obligación de cobrar la cantidad estipulada en los cheques. El cheque bancario como medio de pago internacional exige la intervención de cuatro personas, físicas o morales. Primero tenemos el importador, que es el que acudirá a su banco para solicitar la emisión del cheque, el banco emisor, que es el banco del importador, el banco que libra el cheque, el banco del pagador, que es el banco del exportador, que es el que libra, es el banco librado en el cheque y por lo tanto es el que está obligado a pagar. Y el banco y el exportador, que es el beneficiario, es la persona o entidad designada en el cheque que tendrá que presentar al librado al banco para su pago. Y bueno, aquí añadí una parte de riesgos que implica el pagar con cheques en forma internacional, que primero pues el banco tiene un riesgo de que el cheque puede ser girado contra un banco que está pasando por dificultades y no tiene los fondos suficientes para cobrar el cheque. También puede que el exportador pueda entregar la mercancía y a su vez no haber recibido su paga. No hay modo de que pueda exigir la paga porque pues ya entregó la mercancía y no entregó no recibió el cheque. Puede ser a la siguiente riesgo, que puede ser una pérdida o extravío, que es un riesgo para el importador y exportador porque pueden surgir malentendidos. A continuación, se abordará el tema sobre giros bancarios. Como manera introductoria, el giro bancario es una de muchas transacciones que facilita enviar dinero entre distintas personas o empresas, con el propósito de dar a conocer mejor sus características. En este contexto se evaluará su método de funcionamiento, los pagos necesarios para enviar un giro bancario internacional o nacional. ¿Qué es un giro bancario? El giro bancario es un método de pago en el cual una persona envía una cierta cantidad de dinero a través de un documento llamado cheque bancario, que es emitido por el banco de la persona que emite el dinero. El giro bancario se realiza por norma general con un cheque, como antes mencionado, que contiene los datos del emisor, del receptor, de la cuenta y la entidad bancaria en la que debe hacerse el pago de efectivo, así como diversas medidas de seguridad e información adicional. Principalmente, estos métodos pueden utilizarse para las empresas o personas particulares que se dedican a la importación o exportación y necesitan hacerse pagos mediante un instrumento seguro entre cuentas bancarias sin necesidad del efectivo. A continuación se presenta un ejemplo de los pasos necesarios para realizar un giro bancario internacional en un supuesto de importación y exportación entre dos personas o compañías. Los pasos son los siguientes. Como primer paso tenemos el acuerdo internacional de mercancías y documentos entre ambas partes. Como paso número 2, el exportador solicita realizar el giro bancario a su emisor. Por lo consiguiente, el paso número 3, el banco emisor emite el giro con las condiciones solicitadas. Después, el exportador envía el giro emitido por el banco. Posteriormente, el importador solicita el cobro de su banco y realiza el banco al usuario.
Como paso 6, el banco del importador adeuda la cantidad pagada al banco del exportador y como último paso, el banco pagador realiza el cargo al banco emisor. Para hacer un giro bancario, esto basta con solicitar a tu banco que realice un cobro en tu cuenta y que envíe una orden de pago al destinatario. Para que esto suceda, se tendrá que entregar un documento que se refleje este proceso. A continuación se presentan algunos datos mínimos para que se cumpla la transferencia de dinero. Como uno de los puntos importantes que debe de tener la transferencia de dinero es que debe contener el nombre de la entidad bancaria emisora del documento. Otro punto importante debe de contener el importe de dinero transmitido. En otras palabras, la cantidad a pagar. Otro punto sería que la identidad tanto del emisor como el receptor del importe. Esto quiere decir que tienes que poner el nombre del banco emisor del giro bancario. Otro dato mínimo importante sería el banco donde se va a enviar los fondos, al número de cuenta, entre otros datos, para que se efectúe la transferencia de dinero adecuadamente. En los giros bancarios se presentan tres modalidades diferentes o tres tipos, los cuales son giros bancarios cruzados, giros bancarios comerciales y cheque internacional, que más adelante se hablará sobre ellos. Los giros bancarios cruzados. Estos son documentos que tienen dos líneas paralelas que, como su nombre lo indica, cruzan el cheque a los lados, por donde un lado va el librador, la persona o empresa que emite y firma el cheque, y por el otro lado tenemos al tenedor, que es el beneficiario. Esto es para asegurar que solo se cobre únicamente una institución de crédito bancario. Este giro tiene como una finalidad que sea depositado en una cuenta al corriente y que el cheque que se realice sea cobrado por un banco, para que no se entregue en efectivo. En los giros bancarios cruzados hay dos tipos de cheques cruzados que a continuación se hablará de ellos. En los giros bancarios cruzados, uno de los tipos es el cheque cruzado general, que como principal característica tiene que si no aparecen las líneas de cruzamiento el nombre de la institución de crédito bancario, se puede cobrar en cualquier institución de crédito, como se muestra en la siguiente imagen. En este otro tipo de cheques cruzados se presenta el cheque cruzado especial, que a diferencia del otro, sí aparece entre las líneas de cruzamiento el nombre de la institución de crédito especificada. Únicamente se debe ser pagado por la institución en la que aparezca en el cheque. No se puede cobrar en cualquier otra institución, solamente en la que está especificada, como se muestra en la siguiente imagen. El giro bancario comercial, se entiende o se hace referente a un cheque de un emitente que en este caso puede ser una empresa o un negocio para pagar sus gastos comerciales. Este es un sistema de pago que se utiliza en una transferencia de crédito de la cuenta del girado a la cuenta del beneficiario. El cheque es un tipo de giro donde el giro es un banco, puesto que el giro es una orden del girador y el emisor, para lo que emiten los fondos por parte de un banco o otra entidad a un beneficiario. El cheque internacional. Los cheques internacionales son aquellos que son emitidos por un país extranjero y estos cheques se emiten en moneda nacional. Se hace un giro de intercambio de monedas
para que el beneficiario tenga el efectivo conforme a la moneda local. Cuando el cheque es emitido y girado contra una cuenta de banco situado en el exterior se denomina cheque internacional. Algunas ventajas del giro bancario sería que es seguro y confiable de enviar dinero a alguien en otro país. Otra sería que puede ser cobrado en cualquier institución de crédito mientras no tenga en sus líneas de cruzamiento el nombre de la institución. Otra ventaja sería que evitas el riesgo de traer dinero en efectivo y evitas a que te roben. Otra ventaja sería que las transacciones se pueden intercambiar conforme al tipo de cambio que desees, ya sea moneda local. A continuación se presentan algunas desventajas del giro bancario. Una de ellas sería que si el cheque no está bien escrito no puede ser cobrado. Otra sería que en el momento de anular el giro esto se demora demasiado tiempo. Otra como principal desventaja sería que el beneficiario no puede cobrar el giro directamente. Esto debe de tener una cuenta bancaria en la que pueda depositar y hacer efectivo. Yo les voy a hablar sobre orden de pago. ¿Qué es una orden de pago? Podemos definir orden de pago como un mandato expreso que una persona física o jurídica hace a su entidad bancaria para que directamente o a través de otra entidad ponga a disposición de un tercero una determinada cantidad de dinero. En la orden de pago intervienen las siguientes figuras: el importador u ordenante, que da las instrucciones a su banco para que curse la orden de pago. El banco emisor es la entidad financiera del importador que emite la orden de pago, y el banco pagador, que es el banco del país del exportador que hace efectiva la orden. El beneficiario exportador que percibe su importe. Según su naturaleza, la orden de pago puede ser simple, condicionada y documentaria. La simple es la transferencia de fondos cobrable por parte del beneficiario de manera incondicional contra simple recibo. La condicionada es aquella cuyo cobro por parte del beneficiario está sujeta al cumplimiento de alguna condición o requisito, como por ejemplo la entrega de algún tipo especificado de valores, efectos o compromisos. Y por último, la documentaria, que es la transferencia de fondos cuyo cobro por parte del beneficiario está supeditado a la previa o simultánea entrega de documentos de embarque relativos al tipo de operación consignado en la misma. La orden de pago puede ser revocable o irrevocable. La revocable es la transferencia de fondos que sin necesidad de consentimiento por parte del beneficiario puede ser revocada, anulada o cancelada. Se puede dejar sin efecto en cualquier momento a condición de que no hubiera sido cobrada por su beneficiario con anterioridad. Y la irrevocable es la transferencia de fondos que no se puede revocar ni cancelar sin expreso consentimiento previo del beneficiario. La irrevocabilidad no se presume y debe estar expresada en el texto de la orden de pago. Momento de pago. Existe el pago previo a la entrega de la mercancía, que es cuando el comprador, antes de que le envíen la mercancía, solicita a su banco que se emita una orden de pago. El pago simultáneo a la entrega de la mercancía, como en el resto de los medios de pago, es cuando te pago cuando yo recibo la mercancía, y el pago posterior a la entrega de la mercancía es cuando, una vez que ya tienes la mercancía, tú haces el pago. A continuación les explicaré el esquema de orden de pago previa a la entrega de mercancía con Emilio y Juan. Juan le compra mercancía a Emilio, entonces solicita a su banco que se le transfiera cierta cantidad de dinero a Emilio, y es cuando hace la orden de pago. El banco de Juan hace la transferencia al banco de Emilio, y el banco de Emilio le da aviso que tiene una orden de pago, pero tiene que entregar unos documentos de que ya realizó el envío. Entonces Emilio hace el envío
y presenta los documentos al banco. Es ahí cuando el banco abona el dinero a Emilio. Los documentos del banco de Emilio los pasa al banco de Juan y es ahí cuando Juan tiene los documentos y su mercancía. Forma de emisión. La directa es cuando el beneficiario, o también llamado exportador, tiene cuenta en el propio banco emisor, bien sea en su país o en el extranjero. Y la indirecta es cuando el banco emisor se ve obligado a utilizar la mediación de otro banco en el exterior, que se llama banco corresponsal, para poder realizar el pago al beneficiario. Formas de transmisión. Las entidades financieras pueden cursar sus órdenes por alguno de los siguientes medios. El correo. Se confecciona una orden escrita en impreso del propio banco ordenante y se envía a través de los servicios postales. Es un procedimiento en desuso. Telex. Se remite la orden de pago al banco pagador mediante este sistema de comunicaciones. Y SWIFT es el sistema más moderno y utilizado. Se usan los mensajes SWIFT MT-100 o MT-103. Este es el Código Internacional de Identificación Bancaria. Es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y o sus oficinas. Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado: el código de entidad de crédito, el código de país, el código de localidad y el código de oficina. Ahora les hablaré sobre la cobranza documentaria. Comenzaremos definiendo qué es la cobranza documentaria. El Banco Scotiabank explica que la cobranza documentaria es un medio de pago internacional bajo el cual un banco realiza la gestión de cobro de documentos financieros y o mercantiles. Esta definición fue extraída de la página oficial del banco y es muy corta. Nos dejan claro que es un medio de pago internacional, que es de lo que estamos hablando, de los pagos internacionales, en la que un banco hace la gestión de cobros de los documentos financieros y o mercantiles. Pero para que esto quede más claro, recurrimos a definiciones de otros autores. En el cual se dice que son un método que ofrecen seguridad y confianza a ambas partes. Según Correa 2013, la cobranza documentaria es una operación por la cual el exportador instruye al banco local, que sería el remitente, para realizar al banco corresponsal, que sería el cobrador, las gestiones de aceptación y o pago de documentos que representan un compromiso adquirido previamente por el importador, que es el que da las instrucciones de cobro. Este también deja en claro que el banco no tiene ningún otro compromiso ni responsabilidad más que ejecutar las instrucciones de su. Ya que comprendimos las definiciones de la cobranza documentaria, hay que comprender un poco más su funcionamiento para que quede más claro. Según Amezquita y Callejas 2007, las cobranzas documentarias son todo tipo de documento para su cobro que debe ir acompañado de órdenes concretas, como ya dijimos, el importador, el exportador, que le da órdenes al banco. Y los bancos solo son los que actúan según las instrucciones suministradas. Ellos solamente van a hacer lo que les ordenen los importadores. Pueden utilizarse documentos financieros y documentos comerciales, que son los que garantizan esta transacción. Los documentos financieros son letras de cambio, cheques, pagarés y comprobantes de pago. Y los documentos comerciales son facturas, documentos de transporte, títulos de póliza, de seguro, etc. Estos se anexan a los documentos financieros para ser entregados contra aceptación o pago según sea el caso, pues ya sea importación o exportación, ¿no? Ambas partes. Los documentos tienen una doble finalidad. Estos aseguran al vendedor el cobro de la mercancía enajenada y garantizan al cobrador que la mercancía fue enviada. Por eso se dice que las cobranzas documentarias hacen sentir al importador y al exportador más seguros. Al adentrarnos a la página y a la parte de cobranza documentaria del Banco Scotiabank, también se perciben algunos beneficios que este mismo banco te ofrece y te asegura que pues, vas a tener. En la cobranza recibida, que sería la de importación, el Banco Scotiabank le brinda al proveedor la seguridad de los documentos
que se mantendrán en custodia de este banco nada más, que las condiciones estipuladas en la cobranza sean cumplidas y que se llevará a cabo únicamente contra su pago o su promesa de pago, que se entregue la mercancía. La cobranza enviada, que sería la exportación, tiene los beneficios de confiar los documentos de exportación a este mismo banco para asegurar que los compradores en el extranjero no tomen posesión de la mercancía hasta que se haya efectuado el plazo correspondiente o, en el caso de ventas, al plazo aceptado una letra de cambio. En este tipo de pago internacional existen 4 partes que intervienen. En realidad, las partes, pues, como más fácil se pueden entender, es la exportadora y la importadora. Cada una tiene su respectivo banco. Entonces, la primera parte, que es la importadora, es la compradora, la que mete, bueno, más bien la que adquiere productos para su localidad, que sería el comprador. Es a quien se le va a cobrar, y se va a cobrar solo con las instrucciones de cobro del exportador, que estaría acá, que sería exportador o cedente. Este es el vendedor, el que va a mandar sus productos a otro lugar. Es la persona que encomienda la tramitación de la cobranza al banco. Y este tiene su banco, que es el banco remitente. Es el banco en el país del exportador o cedente al cual se le encomienda la tramitación de cobranza. Y el banco presentador o cobrador es el del país del importador, que efectúa la cobranza ante el importador librado. Existen diferentes ventajas y desventajas para cada uno de los que les acabo de mencionar. Comenzaremos por el exportador. Las principales ventajas es que es sencillo y de bajo costo. La segunda es que tiene un mejor control sobre los documentos, ya que de esto se va a encargar el banco. Y las cobranzas pueden facilitar la obtención de financiamiento previo a la exportación o con posterioridad a su embarque y enajenación. Una de las desventajas es que tiene riesgo de que el importador no acepte la mercadería. El riesgo crediticio del importador: no existe una garantía de que el pago se vaya a realizar en forma inmediata por parte del importador. Hay un riesgo político y también hay inmovilización de recursos en tanto que no se reciba el pago de la operación de la exportación. Por parte del importador, que sería pues la parte contraria, sus ventajas es que no tiene obligación de pagar hasta poder examinar los documentos, que pues se los enseñará el banco. Posterga el pago de las mercancías o la presentación de servicios con posterioridad a su recepción. Evita la distracción de recursos financieros propios y evita el endeudamiento bancario directo y los gastos que conlleva la utilización de garantías. Las desventajas serían que existe un riesgo de que la mercadería no sea la especificada. Este riesgo es muy bajo. También que el pago no oportuno de una letra de cambio o un pagaré pueda generar problemas legales y restricciones para acceder al sistema financiero local, pues en donde él está ubicado. Y la imagen y reputación del importador puede verse perjudicada si la cobranza resulta impagana. Ahora hablaré sobre los requisitos de la cobranza documentaria. Aquí el principal protagonista es el exportador, ya que este tipo de pago se llama cobranza documentaria, y el que cobra es el que vende, y el que vende es el exportador, porque el importador es el que adquiere un producto para su localidad. Así que aquí es necesario que el exportador elabore una carta dirigida al banco correspondiente que se va a solicitar el servicio de la cobranza, y junto a este adjuntar los documentos originales de la venta al exterior y necesarios para que el comprador pueda nacionalizar la mercancía en su país. Y asimismo, o sea, al revés, la cobranza por parte del importador, él debe solicitar al cliente en el exterior, o sea, pues al exportador, que entregue a su banco en el extranjero los documentos originales de la venta y que los envíe al banco representante del importador para que la mercancía pueda ser nacionalizada. Y ahora que ya comprendimos los requisitos, ahora son las modalidades. Las modalidades, pues aquí primero se define la cobranza de exportación y de importación. La exportación es el servicio que solicita un exportador a su banco de confianza para realizar la gestión de cobro. Esto significa que el exportador simplemente va al banco y solicita que éste cobre pues la transacción que están haciendo.
y le da las instrucciones. Eso es por parte del exportador. Por parte del importador es cuando el comprador recibe a través de su banco, o sea, al que el otro banco le dio las instrucciones de cobro. Él las recibe y así puede pagar correctamente el cobro que le está realizando el exportador. Y estas se pueden clasificar de dos maneras, o sea, toda esta modalidad se puede clasificar en dos maneras según su forma de pago, que es a la vista y por aceptación. A la vista es cuando el comprador se compromete a cancelar la obligación con el vendedor una vez que el banco en el exterior le entregue los documentos originales para la nacionalización de la mercancía. ¿A qué se refiere? Esto se refiere más bien a los tiempos en el que el importador va a realizar el pago al exportador. Se refiere a la vista a que va a pagar cuando llegue la documentación y las instrucciones de pago, que si duran un mes, que si duran 2 semanas, que si dura una semana, el tiempo que dure es a la vista, es cuando llegue. Y por aceptación es cuando el vendedor le ha concedido un plazo al comprador y este se obliga a pagar mediante la aceptación de una letra. Cumplido esto, el banco cobrador libera los documentos. Por aceptación definen un plazo para que el importador pague al exportador. Y ya pues esto es con un tiempo definido. Para finalizar, se explicará la cobranza documentaria con un pequeño esquema. Lo primero, y que ya mencionamos anteriormente, es que el vendedor es el exportador y el comprador es el importador. Y son muy importantes estas partes porque de eso consta la cobranza documentaria. Como primer paso, se tiene que dar una relación comercial entre ellos dos, o sea, la decisión de que el comprador, que es el importador, quiere comprarle al vendedor, que es el exportador. Ya que acuerdan esto, el vendedor tiene que hacer un envío de la mercancía a la aduana y es donde se queda la mercancía. Y también junto con esto, presentar los documentos que ya se habían explicado, que es donde da las instrucciones del cobro al banco correspondiente, que representa al exportador, que sería este. Y este mismo tiene que enviar esos documentos de las instrucciones que dio el exportador al banco del importador, el que se tiene que encargar de avisarle al importador. El importador, teniendo ya el aviso, tiene que aceptar y pagar. Al aceptar y pagar es hacer los documentos correspondientes y mandar el dinero. Manda el dinero a su banco importador, al del importador, o sea, a su banco representante, para que se lo envíe el dinero y los documentos al banco exportador, el que se hará cargo de que pues vaya a su banco y cobre el dinero, lo recibe o pues se lo depositan. Ya con esto pues el comprador puede hacer el retiro de la mercancía de la aduana desde que paga el banco a su banco representante. Por eso se le llama cobranza documentaria. A continuación, les hablaré sobre lo que es la carta de crédito. La carta de crédito es una forma de pago internacional más utilizada mundialmente. Es una orden condicionada que recibe un banco de pagar a un beneficiario por cuenta y orden de un ordenante, a través de un banco, contra la presentación de determinados documentos de embarque, con la finalidad de facilitar el comercio exterior, externo e interno, eliminando la posible desconfianza y riesgo que pudiera existir. Dejando más en claro esto, les diré la definición según Fixola 2013. La carta de crédito es el documento bancario esencial por el cual un banco se obliga a pagar al exportador por cuenta del importador en un plazo y contra entrega de determinados documentos. Como retroalimentación, les diré lo que es el importador y el exportador. El importador es el que pide a un banco emisor que emita dicha carta. En este caso sería la solicitud de apertura del crédito documentario dirigida al exportador, que es quien la recibe por intermedio del banco notificador. A continuación, les mencionaré algunas de las ventajas que posee el importador y el exportador. El importador posee seguridad, ya que el pago solo se efectúa una vez embarcada la mercadería y contra presentación en orden de los documentos de la operación. La entrega de la mercadería se da dentro de los tiempos estipulados.
delega al banco la confianza para el tratamiento de los documentos, logra una administración de flujo financiero, mientras su banco le otorga el crédito para la apertura de la carta de crédito. Si hubiese algún cambio en la política de importación de un país, si la mercadería no está embarcada, la reforma es aplicable. En el caso del exportador, posee seguridad y garantía, ya que el cobro, una vez producido el embarque, siempre que se presenten los documentos según los términos de la carta de crédito. Comodidad de recibir el pago en su propio banco o a través de un banco en su propio país. Pago puntual y más rápido para poder incrementar la liquidez. Puede mejorar las condiciones de venta, mayor importe y mejores plazos, etc. Es un título de crédito sobre el que es posible conseguir algún tipo de financiación antes del embarque y se puede utilizar para pagar a sus proveedores a través de la cesión de crédito. A continuación, les mencionaré las desventajas que posee el importador y el exportador. En el caso del importador, es el medio de costo más elevado, le afecta el margen crediticio. Además de exigir la evaluación crediticia, muchas veces exige garantías al importador para la apertura de la carta de crédito. Utilizar la carta de crédito no le asegura al importador que recibirá la mercadería pactada en el contrato de compraventa internacional, en términos de calidad. En el caso del exportador, el costo de la carta de crédito es más elevado que para cualquier otro medio. Generalmente el exportador paga los gastos de los bancos intervinientes en su país. Si la política del exportador es vender solo con carta de crédito, será dificultoso acceder a compradores habituados a operar con otros medios más simples y económicos. Los bancos, al analizar los documentos que el exportador presenta de acuerdo con lo requerido por el crédito, generalmente encuentran discrepancias o diferencias, lo que provoca demoras en el cobro. A continuación, les mencionaré los tipos de cartas de crédito existentes. Las cartas de crédito domésticas sirven como un instrumento de pago en transacciones en las que el ordenante y el beneficiario se encuentran en el mismo país. Es una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito, en ese caso sería el banco emisor, por cuenta y orden de personas morales, que sería el ordenante, a favor de otra, que sería el beneficiario, con el compromiso de honrar el pago a su favor contra la presentación de determinados documentos con los términos y condiciones estipulados. La información que a continuación se presenta es recuperada de la institución bancaria Scotiabank. La carta de crédito doméstica es una forma de reducir los riesgos de pago asociados con la compra y venta de mercancías o servicios. Con una carta de crédito, el banco respalda los compromisos de pago que adquieres en tus operaciones nacionales. Los beneficios que se obtienen al realizar las cartas de crédito domésticas es establecer condiciones precisas para que el proveedor reciba el valor de sus mercancías o servicios y contar con la seguridad de recibir los documentos comerciales en estricto apego a las condiciones convenidas. Los requisitos que se necesitan solamente es contar con una línea de crédito calificada. La carta de crédito de exportación es un instrumento de pago que recibe un exportador, que en este caso sería el beneficiario, por medio de un banco confirmador, con el compromiso de honrar el pago a su favor contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancía o prestación de servicios, los cuales deben de cumplir con los términos y condiciones estipulados. Es emitida por un banco emisor que actúa por cuenta del importador. La información presentada a continuación es de la institución bancaria Scotiabank. Una carta de crédito permite a las empresas exportadoras nacionales contar con el compromiso de pago de un banco, siempre y cuando los documentos presentados cumplan con los términos y condiciones establecidas. Los beneficios que se obtienen es el acceso a mercados internacionales gracias a la amplia red de bancos. Los requisitos que se necesitan, en este caso sería para el banco Scotiabank, es que el banco emisor sea un banco corresponsal autorizado por The Bank of Nova Scotia, Toronto, Canadá. La carta de crédito de importación, al igual que las cartas de crédito mencionadas anteriormente, es un instrumento de pago usual en el comercio exterior. Se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito, que sería el banco emisor,
por cuenta de personas morales, que sería el importador, a favor de otra, que es el exportador, con el compromiso de honrar el pago a su favor a través de una institución de crédito, contra la presentación de determinados documentos que cumplan con los términos y condiciones estipulados. La información presentada a continuación es recuperada de la institución bancaria Scotiabank. La carta de importación es una forma de reducir los riesgos de pago asociados con la compra y venta de mercancías o servicios. Con una carta de crédito, el banco respalda los compromisos que tú adquieres en tus operaciones de importación. Los beneficios que se adquieren es establecer condiciones precisas para que el proveedor reciba el valor de sus mercancías o servicios. Contar con la seguridad de recibir documentos comerciales en estricto apego a las condiciones convenidas. Y los requisitos que se necesitan solamente es contar con una línea de crédito. Las cartas de crédito prepagadas es un servicio que se le otorga a las empresas de reciente creación, que no cuentan con una línea de crédito establecida y que requieren emitir una carta de crédito para realizar el pago de mercancías o servicios. Los requisitos que se necesitan es ser cuentaviente de alguna entidad financiera, presentar la solicitud de emisión de la carta de crédito con una provisión total de fondos, conteniendo los términos y condiciones de la operación, y depositar en cuenta de cheques el valor de la carta de crédito y las condiciones correspondientes para constituir la provisión de fondos. Los beneficios es contar con la emisión de la carta de crédito de forma oportuna, establecer condiciones precisas para que el proveedor reciba el valor de sus mercancías o servicios y seguridad de recibir los documentos en estricto apego a las condiciones convenidas. La carta de crédito Stanby es un instrumento bancario mediante el cual el banco emisor garantiza el pago al beneficiario en caso de quien lo solicitó no cumpla con sus obligaciones, ya sean comerciales, contractuales o financieras. Los beneficios es el pago de adeudos o pago de anticipos, el pago de bienes y o servicios por prestación de servicios o arrendamientos, el sostenimiento de ofertas, cumplimientos de contratos, especialmente en concursos y licitaciones públicas y privadas, y garantizar operaciones financieras. Los requisitos es contar con una línea de crédito. Al igual que las cartas de crédito prepagadas, existen las cartas de crédito Stanby prepagadas, que son para empresas de reciente creación que no cuentan con una línea de crédito y que requieren emitir una carta de crédito para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea comerciales, contractuales o financieras. Los beneficios es contar con la emisión de la carta de crédito de forma oportuna, establecer condiciones precisas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, seguridad de recibir los documentos en estricto apego a las condiciones convenidas. Los requisitos es ser cuentaviente de una entidad financiera, presentar la solicitud de emisión de la carta de crédito contenidos en los términos y condiciones de operación y depositar en una cuenta de cheques el valor de la carta de crédito Stanby y las comisiones aplicables por la emisión para constituir la provisión. Para finalizar, les explicaré este esquema sobre el crédito documentario y el procedimiento que se lleva a cabo entre el vendedor y el comprador. Principalmente tiene que haber una relación comercial entre el vendedor y el comprador. Como ya se había mencionado antes, el vendedor es el exportador y el comprador el importador. Después, entre el comprador y el banco del importador, se gestiona y se obtiene la apertura. El banco importador da aviso de apertura al banco exportador. El banco exportador después le notifica la apertura al vendedor. Después el vendedor, lo voy a llamar exportador, envía la mercancía a la aduana y el importador prepara la documentación en la aduana. Después, el banco exportador y el exportador presentan los documentos y cobra. Luego, el banco importador envía los documentos y el banco exportador solicita el reembolso del pago. Después el importador entrega los documentos al banco importador y el banco importador paga la operación. Por último, el importador retira la mercancía de la aduana. Gracias por su atención.